Pues hoy vamos a tener una reflexión interesante, importante. Le he denominado ¿cómo se dice? La Biblia, consejos de espiritualidad, que de veras hay mucha riqueza, como les he estado diciendo al respecto, hay mucha riqueza de espiritualidad. Y eso es lo que hoy pues deseo compartirles. Y pues bien, sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Saludos, soy tu amigo Ernesto Rosas y gracias por acompañarnos en este en vivo. Estamos aquí en Facebook, Amor por la Verdad. Amor por la Verdad, si nos encuentras en Facebook. Pues bueno, estamos en consejos de espiritualidad, que la Biblia tiene una gran riqueza. Y si tienes Biblia, saca tu libreta de notas, porque lo que hoy vamos a reflexionar va a estar muy interesante. Es una riqueza impresionante que creo que va a ser de gran utilidad para tu vida. Y yo quiero empezar, como dicen, para abrir boca. Vamos a ver varias porciones de la Escritura, de la cual pues vamos a sacar toda esa riqueza que tiene, toda esa riqueza. Y pues vamos a comenzar en Juan, precisamente en Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a usar la Biblia cristiana y vamos a ver ahí ese consejo que el maestro Yeshua, de acuerdo al relato que tiene Juan, este evangelio, dice que el maestro Yeshua de Nazaret dio un consejo y vamos a checarlo y se los voy a decir. Dice, este mandamiento, no les dije, ¿verdad? Es Juan 13, 34 y 35. Dice, este mandamiento nuevo les doy. Así viene traducido. Y ahorita les voy a decir que es un error de traducción y lo vamos a analizar. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Luego el 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pues bueno, aquí no está dando referencia de si son de la misma religión, si son de la misma denominación. No dice nada de eso, dice los unos a los otros, simplemente tu prójimo. Pero aquí vamos a ver un detalle importante que ahora sí que los traductores pues no consideraron, pero en el griego, quiero aclarar que yo no sé griego, sí, pero pues hay diccionarios, hay recursos que tú puedes checar. Pero de acuerdo a los escritos en griego, no dice les doy un nuevo mandamiento, no. Si fuera eso, tendría que usar una palabra en griego que se llama neos. Neos significa nuevo. Sin embargo, la palabra que está usando en esta porción es la palabra kainos. Y esa palabra kainos tiene otro significado. Entonces, al tener otro significado, pues, por supuesto que la interpretación o el mensaje es otro, más que nada, aparte de una interpretación. El mensaje es otro. Y fíjense, la palabra kainos significa renovar, pero también está hablando, dice, algo que está en desuso. Entonces, cuando Yeshua de Nazaret, de acuerdo a este relato, dice, un nuevo mandamiento les doy, realmente no es un nuevo. Más que nada estaba recordando a sus discípulos, les estaba recordando algo que estaba en desuso. O sea, que no lo estaban practicando, que no lo estaban usando ese mandamiento, pero no es nuevo. ¿Por qué? Porque ese mandamiento es antiguo. De hecho, está en la Torá, en Levíticos, ahorita lo vamos a analizar. Pero de veras que el mensaje de espiritualidad que está transmitiendo esto es impresionante, impresionante. Entonces, si nosotros retomamos esto,
Dice, un mandamiento, ¿sí? ¿Nuevo? No, no es nuevo. Les estoy recordando un mandamiento que está en desuso. Les estoy recordando un mandamiento que ustedes no están practicando. Les estoy recordando un mandamiento que lo han olvidado, lo han echado por ahí, está todo empolvado, o sea, está en desuso. Vamos a renovarlo, es decir, ya está deteriorado. Cuando tú no usas algo, se deteriora. ¿Sí? Pasa el tiempo, por decir, una casa, si tú la dejas ahí y dice una casa abandonada, ¿cómo? Va a permanecer intacta la pintura y todo lo que hay ahí. Dice, no, a través del tiempo se deteriora totalmente, se arruina. Pues bueno, aquí lo que está diciendo el maestro Yeshua, le está diciendo a sus discípulos, muchachos, hay un mandamiento antiguo, lo necesitamos renovar porque está arruinado, está en desuso, está abandonado totalmente. Y me imagino ahí la cara de sus discípulos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tú, Mateo, ¿tú sabes cuál es ese mandamiento? ¿Tú, Juan? No. Imagínate, ¿no? Bueno, eso no viene aquí en la Biblia, yo me lo estoy imaginando. Todos estaban con la cara de ¿what? O sea, ¿cuál mandamiento será? Y el mandamiento tan sencillo es amar al prójimo. Amar al prójimo. Dice, eso está en desuso. Ahora, si Yeshua de Nazaret estuviera en estos tiempos, en el siglo XXI, para ser más exacto, el 14 de enero del 2023, que es hoy, si estuviera Yeshua de Nazaret ahorita, diría lo mismo. O sea, aquellos que siguen las enseñanzas del maestro, aquellos que dicen, no, que yo soy mesiánico, que yo soy cristiano, ok, lo que sea, la religión, para hablar de religión hay un montón, pero bueno, un seguidor del maestro, ¿sí? Si es un seguidor, significa discípulo que está aprendiendo de las enseñanzas del maestro, y las enseñanzas del maestro, la esencia es el amor. Y pues bueno, estamos aquí para muestra un botón. Entonces está diciendo, muchachos, este mandamiento es antiguo, no es nuevo, es antiguo, está en la Torá, ¿sí? Significa que amemos a nuestro prójimo. Y eso está en desuso, está arruinado, está empolvado. Tenemos que renovarlo. O sea, cuando algo está en desuso, decía yo al comienzo, se arruina. Entonces, está empolvado, arruinado, necesitamos renovar. Esa es la palabra kainos en griego, que significa renovar algo que está en desuso. Pues bien, seguimos avanzando. Si esto viene en la Torá, ¿en qué parte? En Levíticos 19. O sea, Yeshua no vino a inventar nada. Yeshua vino a recordar lo que ya estaba, ¿sí? Era un maestro. ¿Maestro de qué? De la Torá, pero él sacaba el mensaje de espiritualidad que hay en la Torá. Y pues bueno, vamos para allá. Y precisamente en Levíticos 19, el capítulo 19 trae muchas cosas relacionadas precisamente con tu prójimo. Pero ahorita nos vamos a enfocar a esto para la enseñanza de este día. Levíticos 19, 17 dice, no odies a tu hermano. Pero algo que me llama la atención es que no lo hagas, no odies en secreto a tu hermano, dice otra versión. A veces tú no manifiestas que estás en desacuerdo, o no tanto el desacuerdo, sino que pues odias, que repudias a una persona, pero no se lo dices. Lo tienes ahí adentro en tu corazón. Hay personas que sí lo dicen y ¡pum! Y empiezan a echar sus maldiciones, sus ofensas. Una persona normalmente cuando no le acomoda bien las cosas o simplemente no está de acuerdo con algo, empieza a sacar toda la basura que hay dentro de él o de ella, ya sea de palabras o escritas. Cuando una persona empieza a ofender es porque hay basura, hay mucha basura tóxica y eso lo expresa en palabras audibles o escritas. Entonces, lo que está diciendo Levítico dice, no odies en tu corazón a tu hermano. Hay otra versión que dice, no odies en secreto a tu hermano. ¿Sí?
y no lo dices, estás callado, pero tienes una actitud de repudio. Bueno, luego dice, pero corrige, reprende con franqueza a tu prójimo para que no cargues o sufras las consecuencias de su error. Una de las cosas que también Ezequiel habla, hablando del centinela, dice, si tú hablas y le dices al que está errando, al blanco, aquel que está por el mal camino, y le avisas, oye, hay una ley de causa y efecto, estás yendo por el camino equivocado, los resultados pueden ser estos, más vale que regreses al amor, que regreses a Dios. Dios es amor, ¿verdad? Que regreses. ¿Por qué? Porque cuando una persona va en el camino de la maldad, está haciendo lo malo, está haciendo obras que tienen ausencia de amor. Entonces dice, si tú le avisas y esa persona escucha esa reprensión, esa corrección, ese consejo para que regrese al buen camino, dice, te la has librado. O sea, la sangre de esa persona pues ya no va a estar sobre ti. Pero ahí dice, Ezequiel dice, pero, si tú no le avisas y le dices, hey, estás yendo por mal camino, los resultados van a ser mortales, catastróficos, en fin, si tú no le avisas, la sangre va a ser sobre ti. Esto es tremendísimo, esto es muy fuerte, Entonces, aquí lo que está mostrándonos precisamente lo que es Levíticos 19:17, vamos a volverlo a leer, dice, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige, o sea, repréndelo, con franqueza a tu prójimo para que no cargues o sufras las consecuencias de su error. Lo mismo que dice Ezequiel. ¿Okay? Ezequiel 33. ¿Cuántas cosas hemos visto y que tenemos la oportunidad de hablar con alguna persona, pero debemos hacerlo de manera sabia? ¿Sí? Y ahora sí que con esa relación que tengas con esa persona, con esa confianza con esa persona, y pues hablar y expresar si está haciendo algo incorrecto, ¿ok? Con mucha sabiduría, con mucho tacto. Vamos a ver el versículo 18 de Levítico 19. Dice, no seas vengativo, ni guardes rencor contra tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde viene el asunto. O sea, no seas vengativo. Ahorita no voy a hablar de la venganza, ¿sí? Ese es otro consejo de espiritualidad que tiene la Biblia. Pero vamos a concentrarnos acá. Dice, no seas vengativo. No guardes rencor. El guardar rencor tiene que ver con la falta de perdón. O sea, aquí hay muchísimo de dónde hablar. Y qué es lo que vamos a estar platicando. Y vamos a estar extrayendo la espiritualidad que la Biblia tiene. ¿Ok? Entonces dice, no seas vengativo ni guardes rencor contra tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Ámalo a él, a tu prójimo, como a ti mismo. Y aquí es donde el punto más fuerte de esta enseñanza. Amarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? De acuerdo al consejo de la Biblia. ¿Ok? Que es un gran consejo. Quiero decirte que va a empezar a tomar sentido. Te lo voy a empezar a conectar con muchas cosas del antiguo Medio Oriente, de acuerdo a la sabiduría judía, de cómo ellos veían las cosas, pero quiero decirte que hay una gran enseñanza ahí que nos sirva a nosotros hoy en día para reflexionar y enmendar, rectificar nuestro camino, las cosas que hacemos. Proverbios 19:8. A mí me llamó la atención este proverbio que está relacionado con el amor a uno mismo. Dice, el que adquiere sabiduría, reitero, Proverbios 19:8, que está relacionado con el amor a uno mismo. Dice, el que adquiere sabiduría, en otras versiones dice cordura, a sí mismo se ama. Luego dice, el que sigue la prudencia hallará la dicha. Bueno,
Otros dice, en otra versión, que dice el que retiene discernimiento. Pues vamos a sacarle el jugo de esta porción, que es, wow, una riqueza inmensa. Fíjate, el que adquiere sabiduría, el que adquiere cordura. Cuando nosotros estamos hablando de el que adquiere sabiduría, que es lo que más conocemos, sabiduría, cordura, pues bueno, vamos a ver qué significa, porque están relacionadas. Ya ves que en una palabra en hebreo te significa varias cosas en una sola palabra. Pues bueno, hoy lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Una persona que se ama a sí mismo es porque tiene sabiduría. Ahora, o cordura. ¿Qué es la cordura? Fíjense, la cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, es decir, hacer cosas buenas. Es tener prudencia, reflexión, sensatez, actuar con responsabilidad. Eso es lo que es cordura. Eso es lo que es sabiduría. Entonces, si nosotros relacionamos estas dos palabras que están hablando de lo mismo, sabiduría, cordura, podríamos decir que una persona sabia es aquella persona que tiene esa capacidad de pensar. O sea, checa el dato. Es una de las cosas que aquí en este canal yo he estado insistiendo, que al final siempre le digo, pues ya después que investigaste, sacaste conclusiones, verificaste, pues bueno, a ti te toca escoger qué pensar. Esa es una de mis firmas. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que estoy promoviendo es que tú pienses, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso habla de sabiduría. ¿Te das cuenta? Ya empiezas a darte cuenta por qué te lo digo. ¿Ok? Entonces, la cordura es la capacidad de pensar. La sabiduría, capacidad de pensar, obrar con buen juicio, hacer las cosas correctas. ¿Ok? Dice prudencia, pues, sensatez, en fin. Entonces, conclusión, sabiduría, cordura, capacidad de pensar y hacer buenas obras. Capacidad de pensar y hacer buenas obras. Eso es una sabiduría. Ahora, el discernimiento que dice después en Proverbios 19:8, dice, el que sigue la prudencia hallará dicha, hallará discernimiento. Prudencia significa discernimiento. Esta palabra de discernimiento está relacionado ya a algo más fuerte, algo más interno, ya a nivel alma. Está hablando de la intuición. ¿Discernimiento qué significa? Significa comprender y entender las cosas, entender las circunstancias. Una persona que tiene discernimiento es una persona que tiene sensibilidad al ámbito espiritual, tiene sensibilidad al reino espiritual. Esa sensibilidad se le llama intuición. Entonces, antiguamente decían discernimiento, pero es intuición. Bueno, entonces estamos hablando ahora de que estamos viendo que esta situación de una persona que se ama a sí mismo es una persona que tiene sabiduría, que tiene que ver a nivel mental, pero que tiene discernimiento, que es a nivel intuición. Entonces tiene sabiduría, razonamiento, sabe pensar, sabe qué hacer de manera correcta, o sea, hacer las cosas de manera correcta, pero aún más, dice, tiene un discernimiento que va más allá de esa razón, tiene intuición. Bien, entonces, ya que estamos nosotros conectando todo esto, el amarnos a nosotros mismos es precisamente tener sabiduría e intuición. Y la sabiduría es saber pensar y pensar. Capacidad para pensar. ¿Para qué vas a pensar? Pues para hacer lo correcto. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir avanzando. Ahí en Proverbios 19:8 dice, el que adquiere sabiduría, a sí mismo se ama. Estamos hablando de eso, fue lo que estábamos hablando hace un momento, Proverbios 19:8. ¿Qué es un hombre sabio? El que adquiere sabiduría, a sí mismo se ama. Entonces, el hombre sabio significa que se ama a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo? A ver, ¿cómo está?
¿Qué información? Hace falta más información para comprender esto. Ok, vamos a conectarlo. El hombre sabio, de acuerdo a Proverbios 10:8, nos está dando más información para comprender esto. Porque dice, el que adquiere sabiduría, dice Proverbios 19:8, el que adquiere sabiduría, a sí mismo se ama. Entonces, si adquiere sabiduría, significa que es una persona sabia. ¿Qué más? ¿Qué es una persona sabia? La información está en Proverbios 18. Dice, el sabio de corazón acepta los mandatos. El hombre charlatán, o sea, un hombre necio, rezongón, va camino al desastre, a su ruina. Entonces, aquí está la clave. Fíjense, el hombre sabio de corazón acepta los mandamientos. Una de las preguntas que le hicieron los hombres letrados de la Torá de aquellos tiempos, los sabios, los escribas, ¿ok? Los intérpretes de la ley de la Torá de aquellos tiempos, le echaron una pregunta a Yeshua de Nazaret diciendo, bueno, pues de todos los mandamientos que hay en la Torá, ¿cuál es el más importante? Como para ver qué hacía, ¿no? Y ustedes saben la historia, esa historia precisamente, o ese relato de ese suceso, viene en Mateo 22, 34 al 40, que tiene mucho sentido con lo que enseñó Yeshua. Y ustedes saben que respondió, Mateo 22, 34, 40. Simplemente les dijo, bueno, pues, ahora sí que lo estoy parafraseando, el resumen de todos los mandamientos es el amor. Ah, el amor. Bueno, a Dios, a ti mismo, a tu prójimo. Bueno. Entonces, significa que un hombre sabio de corazón acepta el resumen de todos los mandamientos que hay en la Biblia. ¿Y cuál es? El amor. Bueno, aquel que se rehúsa a hablar, aquel que se rehúsa a practicar la esencia de los mandamientos, entonces no es sabio, de acuerdo a Proverbios 18. No es sabio. ¿Qué es? Es necio y es rezongón que va camino aquí dice, al desastre, a la ruina. Entonces aquí esto está muy, muy interesante, pero muy fuerte también, porque está diciendo, bueno, si tú eres sabio, tú vas a acatar los mandamientos. Y el resumen de los mandamientos, como dice Yeshua, es el amor. Significa que si tú rechazas el amor a ti mismo y a tu prójimo, vas camino al desastre. Y es una gran verdad. Porque, por ejemplo, una persona que no se ama a sí mismo no se va a cuidar. Va a comer de todo, va a beber alcohol en exceso, va a hacer cosas en exceso que deteriora su salud, pues eso por supuesto significa que no se ama a sí mismo. No, pues de algo me voy a morir, dice la persona. Pues sí, pero mientras se muere da lata. Eso, dice, va en camino al desastre, a la ruina. O sea, al desastre de su cuerpo, de su salud, va camino a la ruina de su propia salud. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo. Porque no es sabio con su cuerpo. No está haciendo buenas cosas con su cuerpo, mucho menos las va a hacer con otra persona. Entonces dice Proverbios 10:8, el hombre sabio es aquel que capta, que acepta los mandamientos, los hace. El amor, a ti mismo, a tu prójimo. Si no lo haces, pues vas camino al desastre. Proverbios 21:20, vamos a dar más información todavía a esto que estamos analizando hoy, este nuevo mandamiento que ya dijimos que no es nuevo, sino es un mandamiento que está en desuso, que está olvidado, ahí empolvado, arruinado, por eso dice, hay que renovarlo porque está arruinado. ¿Y cuál es? Amar a tu prójimo. Bueno, si acabas de llegar, pues es mejor que empieces desde el principio del video, después lo ves. Proverbios 21:20, aquí hay más información y aquí pongan mucha atención porque aquí está la clave. Vamos a ver cosas del antiguo Medio Oriente y sobre todo algo relacionado con el templo, en esa mentalidad, en esa cosmovisión de aquellos tiempos. Bueno, pues estoy hablando del primer siglo, cuando Yeshua enseñó acerca de esto. Pero Proverbios, eso no lo enseñó Yeshua, pero Proverbios son partes de las escrituras hebreas, dice 21:20. En la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite,
wow, ahora entra un ingrediente más, aceite. ¿En dónde? En la casa de un sabio. Ya vimos que un sabio es aquel que acepta, capta los mandamientos, los obedece. Y la esencia es el amor. Bueno, ese hombre sabio en su casa tiene riquezas. ¿Y qué más? Aceite. Aceite. Que en aquellos tiempos, en el primer siglo, ¿sí?, en los tiempos antiguos, usaban aceite de oliva. Vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Aquí hay mucha riqueza. Bueno, y luego dice, pero el necio todo lo despilfarra. O sea, se lo devora, no lo aprovecha, lo tira. ¿Ok? Entonces, aquí el aceite nos está representando, y según el antiguo Medio Oriente, vamos a hablar en la antigüedad, aceite representa sabiduría. Aceite representa sabiduría. Ahora, el aceite se usaba para guisar, para comer, el aceite de oliva. Pero quiero decirte esto. Hablando del aceite, uno de los usos muy importantes era para obtener luz. Se usaba en las lámparas, pero había dos tipos de lámparas. Ojo con lo que voy a decir, porque todo está conectado con la enseñanza de la espiritualidad, los consejos que nos da la Biblia de espiritualidad. Entonces, las lámparas de aquellos tiempos necesitaban luz. Aceite para dar luz. Esas lámparas, le echabas aceite, lo encendían y daba luz. Bueno, ¿qué representa esto? Entonces tenemos tres cosas aquí. Ojo, pongan mucha atención. Por un lado tenemos aceite, luego tenemos una lámpara y tercero me va a dar luz. Aceite, lámpara, luz. Otra vez, aceite, lámpara, luz. Bueno, el aceite representa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es cordura, capacidad de pensar para hacer buenas obras, para hacer lo correcto. Sabiduría, cordura, ok. Lámpara, ¿qué es la lámpara? Somos nosotros, ok. Luz, y ahí está relacionado con las obras de amor. Luz. Amor y luz están relacionados. Por eso decía, brillen, ok. Entonces, aceite, lámpara, luz. Entonces, el aceite es sabiduría, cordura, capacidad para pensar, para hacer lo correcto. La lámpara somos nosotros. Poner aceite en nuestra vida, o sea, significa que si yo tengo aceite en mi vida, voy a dar luz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo buenas obras de amor. Bien. Pero ¿cómo se obtiene el aceite? Yo preguntaría, ¿tienes aceite en tu vida? Hablando de una manera alegórica. ¿Hay aceite en tu lámpara que eres tú? A ver, ¿cómo está esto? Y por supuesto que en la Biblia cristiana hay una, ¿cómo se dice? Ilustración de las 10 vírgenes, que ahorita no voy a hablar. Nos vamos a concentrar al aceite. Este aceite, ¿cómo se obtiene? El aceite, pues se usan a las aceitunas, y a mí me tocó ver los molinos que en el antiguo Medio Oriente, allá en Israel, son molinos de piedra. Era un proceso de 3 etapas donde iban machacando esas aceitunas e iba saliendo el aceite, que ese primer aceite es aceite virgen, ¿ok? Y luego sacaban todo ese gabazo de la aceituna y lo llevaban a otra prensa, ¿sí?, en donde le sacaban más aceite, pero ya ese se llama aceite extra virgen. Y luego volvían a sacar ese gabazo a otra tercer prensa y lo volvían a apretar y lo dejaban ahí un tiempo con piedras, todo apretándole, y sacaban más aceite extra virgen. Tenemos 2 tipos de aceite, virgen y extra virgen. ¿Y eso qué significa? Bueno, para empezar, significa la aceituna, el aceite se va a obtener a través de esa presión, ese machacar, esa presión para que se haga el aceite virgen. Ahora,
nosotros pasamos tribulación, pasamos circunstancias difíciles, pasamos circunstancias dolorosas, en fin. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo ante esas circunstancias? ¿Sí? Entonces, acuérdense, todo esto está conectado. ¿Cómo voy a obtener aceite para mi lámpara, que soy yo? ¿Sí? Ese aceite se obtiene machacándolo a través de circunstancias. ¿Sí? Y si yo estoy haciendo obras correctas, voy a tener un aceite virgen, ¿sí? Que va a dar luz. Si estoy haciendo obras de amor en medio de esa circunstancia difícil, en esa tribulación, en esa adversidad, si estoy haciendo obras de amor, voy a tener un aceite virgen, me va a dar luz. Ahora, hay dos aceites, virgen y extra virgen. Antiguamente, hablando de Israel, precisamente, cuando ya el segundo templo estaba en función, las lámparas del templo, la menorá, conocida ahí, ¿sí? que es pues una lámpara importante, que no voy a hablar de eso ahorita, pero usaba aceite virgen, aceite puro, limpio. ¿Sí? Se ve amarillo, el otro extra virgen más verdoso. Y ese se usaba en el templo y todo el templo estaba iluminado totalmente por dentro. En los atrios pues, había otra luz, pero dentro estaba iluminado. Bien, estamos hablando de una luz que viene de un aceite virgen. Pero tenemos el otro extra virgen, ¿en dónde se usa? El extra virgen se usa en el pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, compare. Esto nada más para que nosotros veamos la aplicación. Mucha luz, ¿sí? En un lugar de honra y en un pueblo donde había poca luz. ¿Sí? Donde no había una honra total, sino que había maldades, había cosas ahí. Bueno. La cuestión aquí que nosotros tenemos que aprender es aceite. ¿Qué tipo de aceite tengo yo en mi vida? ¿Qué tipo de luz estoy dando? ¿Mucha luz o poca luz? Poca luz te habla de miedo. Mucha luz te habla de amor. Entonces, ¿qué tipo de luz estás dando tú? Y poca luz o cero luz, o sea, no hay nada de luz, es miedo, culpabilidad. Porque el miedo no anda solo, ni la culpabilidad anda sola. El miedo anda con la culpabilidad y la culpabilidad con el miedo. Y tienen otro pariente que no los deja. Es el trío. Miedo, culpabilidad y la soledad. Hace poco lo enseñé. Entonces, el tipo de luz que tú estés dando, ¿sí? Cuando tú haces buenas, no tú y yo, porque yo también estoy en esta vida. Si hacemos buenas obras impulsadas por el amor, pues vamos a tener precisamente ese aceite virgen. Vamos a tener aceite de buena luz, abundante. Pero si yo no estoy haciendo buenas obras, pues no voy a tener aceite, así de sencillo. Ahora, ¿qué calidad tiene tu aceite o nuestro aceite? ¿Sí? ¿En dónde se usa? Ahora, por supuesto que el que no está haciendo buenas obras impulsadas por el amor, no tiene aceite en su vida. Y su lámpara, que es su vida, pues no va a encender, no hay luz. ¿Qué hay? Oscuridad. ¿Qué es lo que va a traer? Pues la ley de atracción, puras cosas oscuras a su vida, calamidades, que lo acabamos de leer, o sea, los proverbios nos los dice. O sea, yo ahora te estoy explicando cómo, en un lenguaje más actual, la espiritualidad que la Biblia siempre ha transmitido. ¿Ok? Entonces, la sabiduría, ya dijimos, cordura, capacidad para pensar, para hacer buenas obras. La sabiduría también significa que tú puedes tener información. Puedes leer libros, mucha información. Luego viene la segunda etapa, entender lo que estás leyendo, comprender lo que estás leyendo. Y la tercera etapa es practicar lo que leíste y comprendiste, ahora lo estás aplicando. Eso te va a dar como resultado sabiduría. La cuestión es que podemos leer tantos libros, muchísimos libros, y a lo mejor comprendes, pero no lo haces, o no lo hacemos. No hay sabiduría ahí. ¿De qué sirve que leamos tantos libros? O por ejemplo, tengo una colección de más de 500 libros en la nube.
¿De qué sirve? Que no leo todos, estoy investigando, leyendo aquí, hasta, ¿eh? Pero ¿de qué sirve que lea muchos libros, comprenda un poquito de eso, pero si yo no lo practico, si yo no lo hago y lo llevo para hacer buenas obras, de nada me sirve eso? Entonces no tengo sabiduría. La sabiduría es tener información, comprenderlo y hacer buenas obras por esa información que estoy aprendiendo. Un aprendizaje con acción. De nada sirve que sepa yo tanta Biblia o que sepa tanta información de arqueología, de ciencias bíblicas, para no andar, si me escapa alguno, de ciencias bíblicas y de esto y de aquello, y a lo mejor no comprendo todo, pero si no estoy haciendo obras de amor, no tengo sabiduría, no tengo aceite en mi vida, por supuesto no voy a tener luz en mí. Una persona que no tiene luz está en la oscuridad, ¿sí? Está en la oscuridad preso del miedo, está en la oscuridad preso o cautivo por el miedo, cautivo por la culpabilidad, cautivo por la soledad. Aunque tenga gente rodeada, se siente solo, se siente sola. No hay luz en su vida. En el templo había mucha luz. En el pueblo había poca luz y en algunos lugares no había luz, había oscuridad. El que adquiere sabiduría se ama a sí mismo. Empecemos por ahí. ¿Te amas a ti mismo? ¿Sí? ¿Realmente te amas? ¿Hay luz en tu vida? Si hay luz en tu vida significa que tienes aceite. Y si tienes aceite que representa sabiduría, es que durante las pruebas, durante las circunstancias, cuando esa aceituna fue machacada, respondiste con amor. Hiciste obras de amor. Entonces vas a tener un aceite virgen, vas a tener un aceite abundante en tu vida. Vas a dar mucha luz. ¿Tiene sentido? Las cosas que vemos en la Biblia es para que nosotros nos enfoquemos en lo más importante que Yeshua de Nazaret enseñó, el amor. Entonces, empezamos precisamente en Juan. Recuerden que empezamos con Juan capítulo 13, 34 al 35 y fuimos conectando todo esto, descifrando lo que es la sabiduría. Y vimos que hay un gran mensaje de espiritualidad. Porque la espiritualidad, ¿de qué habla? Amor. Entonces, regresemos al principio para terminar. ¿Sí? Un mandamiento nuevo les doy. Pregunto, ¿era nuevo? No, estaba mal traducido, porque no usó en griego neos. Usó kainos, que significa renovar. Entonces, mis amados, hoy vivimos en tiempos donde tenemos que renovar ese mandamiento que viene en la Torá, en Levíticos 19. Y ya describimos todo lo que significa amarse a sí mismo, amar a tu prójimo, no guardar rencor, no ser vengativo. Pero una persona que es vengativa y una persona que guarda rencor, simplemente está demostrando que no se ama a sí mismo. Una persona que maltrata a otra persona con palabras audibles o escritas, está demostrando que no se ama a sí mismo, que vive en oscuridad, que no hay aceite en su vida. ¿Por qué? Porque durante las pruebas, durante los tiempos difíciles, circunstancias adversas, respondió con obras de maldad. ¿Y qué es obras de maldad? Ausencia de amor. Y eso no produce aceite. ¿Cuánto aceite hay en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo cuando estás en momentos difíciles? ¿Cómo estás respondiendo cuando estás ante personas que a lo mejor te hicieron enojar? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Qué emociones afloran en tu vida? ¿Amor? ¿O ideas de venganza? Acuérdate lo que dice Levíticos 19. No odies en tu corazón.
no odies en secreto a tu prójimo. Eso no produce aceite en tu vida para tener luz. Ahora ya tiene sentido. Cuando Yeshua decía a sus discípulos, brillen, muchachos, brillen. Ya casi, por el amor de Dios, brillen, muchachos, brillen. Por eso les decía, les voy a dar este mandamiento que está todo ahí abandonado. Lo tenemos que renovar, amarnos unos a otros. Brillen, brillen. ¿Por qué? Porque esta generación no tiene aceite. No tiene aceite para dar luz. Mis amados, vivimos en una generación donde no hay aceite. No hay aceite. Empecemos por nosotros. Tengamos aceite. Tengamos aceite. Que nuestra lámpara, que somos nosotros, dé luz. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos luz ante las circunstancias adversas. Que seamos luz, que cuando vengan circunstancias que traen oscuridad, brillemos. Porque tenemos aceite. ¿Ok? Bueno, esto no termina aquí. Hay más. Esto es como quien dice la introducción. Esto es el comienzo. La Biblia y consejos de espiritualidad. Una gran riqueza que hay en la Biblia, como hoy lo vimos. Espero que esta enseñanza sea de utilidad. Renovemos, como dice Juan 13, 34, 35. Renovemos ese mandamiento porque está descuidado, está todo deteriorado, abandonado, en desuso. El amor al prójimo. Pero no puedes amar a tu prójimo si no empiezas contigo mismo. Y aquel que adquiere sabiduría se ama a sí mismo. Eso fue lo que vimos hoy. Pero hay más. No te pierdas las próximas, porque seguiremos sacando de la Biblia el mensaje de espiritualidad que tiene, que es abundante. Mis amados, gracias por acompañarme. Si tú crees que esto es de bendición, compártelo, ayúdame. Llevemos este mensaje a las naciones. Porque siempre que saludo digo, saludos desde México a todas las naciones, al infinito y más allá. Con esto del internet sabrá Dios hasta qué dimensiones lleguen. Ayúdame a compartirlo. Ayúdame con tus deditos de like. Si no te has suscrito en YouTube, suscríbete para que esto siga creciendo y se siga compartiendo a más personas. Y reitero, si tú crees que esto es de utilidad, compártelo por favor en tus redes sociales. Gracias por acompañarme este día. Y si seguimos vivos, la próxima seguiremos con los consejos de espiritualidad que la Biblia tiene. La cristiana y la hebrea es una riqueza abundante. Vamos a usarla, vamos a extraerla para aplicarlo en nuestra vida y tengamos mucha luz. Mis amados, ya sabes, recordemos lo que siempre les digo. Vibra alto, que es amor y luz. Disfruta la vida y sé feliz. Nos vemos en la próxima, si el Eterno lo permite. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Bendiciones, feliz sábado. Chao, chao.